Admi, Leticia y todos los participantes aquí. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Hola. Bien, déjenme por favor, que voy a descargar el material rápidamente. Yo me encuentro en San Marcos en este momento. Me vine volando porque luego de esta clase yo tengo clase. Entonces, son los malabares que hace una persona que tiene clase y que ya no quiere jalar cursos. Bueno, vamos a descargar entonces el material. Nosotros somos. Caramba, mejor. Creo que está acá. No, que no está. Pues está. Bueno, esto. Psicofilo somos nosotros. Psicofilo. Pasó. Porque son así. Pasó. Ya. Bien, estamos en la semana 4 no, estamos en la semana 5, ¿verdad? A ver, déjenme ver nuestro material. Por supuesto, somos en la semana 5 ya. Muy bien. ¿A cuántas? ¿A 2 semanas del examen de admisión, si no me equivoco? A 2 semanas. Para una, ¿no? Una semana, para otras 2 semanas. Muy bien. Vamos a resolver entonces nuestro material. Creo que vamos. ¿Cómo se sienten a muy poco tiempo del examen? ¿Por qué vas a llorar? No puede ser eso posible. Bueno, tienes que sentirte feliz de que por fin acaba esta etapa y empieza una nueva. Ya está. Estamos repasando. Además, ustedes han demostrado ser un grupo bastante eficiente, al menos en cuanto al curso, ¿no? Psicofil, o sea, hay 2 cursos acá, ¿no? Les ha ido muy bien las preguntas y eso es una muestra de que están a la altura de un nivel repaso. Bien, vamos a resolver entonces nuestras preguntas de hoy. Presento la pantalla. Mm, con- Chat, compartir pantalla. Aquí está. Bien, ahora estamos visualizando la pantalla. Nuevamente abro el. Sí, pues claro, son un grupo muy participativo, eso me agrada. Bien, entonces acá tenemos nuestro material. Dice la primera pregunta: durante una actividad escolar, Tomás participa en un concurso de lectura en voz alta. Al finalizar la competencia, la profesora lo felicita frente a todos y entrega una diploma como premio. Al ver esto, su compañero Diego decide participar también en la siguiente lectura. ¿Desde qué enfoque se puede explicar la conducta de Tomás y la de Diego? A ver, ¿qué marcarían ustedes? Estaba viendo lo que tengo detrás. Sí. Bien, escucho sonidos. No son ustedes. Mm. Bueno, ¿qué marcaría? Les doy un tiempo para que lo puedan pensar. Parece que hay claridad sobre el primer caso y sobre el segundo puede haber ciertamente una confusión.
muy aparte de la clave que necesito que me den, me aparece que mi conexión a internet es inestable. Voy a apagar mi cámara. ¿Ustedes me pueden escuchar bien? Creo que estoy hablando sola. Ah, ya, sí, sí. Ay, perdón, me había olvidado que ustedes se expresan con dibujitos. Perfecto, muy bien, muy bien. Bien, sigan pensando en la clave, no se demoren mucho nomás porque no puedes quedarte más de 2 minutos, es más de minuto y medio en una pregunta como esta. Vamos, ¿qué marcas? Lánzate a una clave. Ah, perdón, sí, nuevamente olvidé lo de los helicóptero, me dicen, pero helicóptero ya bueno. Enano. Sí, me parece que es la única opción que tenemos, ¿no? Cognitivo, cognitivo, mi problema es que yo pongo el chat por ahí, por el rincón donde salen los dibujitos y no veo los dibujitos. Ya, lo voy a poner acá. Cognitivo está claro en el primero. En el primer caso, el caso de Tomás, participa y su conducta es reforzada por medio de por medio de un premio, bueno, un reforzador en la teoría de Skinner, está evaluado bajo el enfoque conductual del aprendizaje. Y en el caso de Tomás, yo lo que veo es principalmente una imitación. Ahora, la teoría del aprendizaje vicario o imitativo, observacional también, ¿de dónde lo ubicamos? Si lo ubicamos en el enfoque cognitivo o si lo ubicamos en el enfoque conductual, ¿no? Es decir, es un aprendizaje que se expresa como producto o como proceso, es un aprendizaje mecánico o es un aprendizaje que ha pasado por un procesamiento de la información o como se dice, procesos mediadores, ¿no? En este caso está siendo considerado el enfoque cognitivo observacional como, o mejor dicho, la teoría observación, del aprendizaje observacional como bajo el enfoque cognitivo. Quizá encontraría de pronto un conflicto si encontrara conductual-conductual, o que me dijera que ambas están siendo evaluadas bajo el enfoque conductual. Evidentemente humanista no es, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe esta confusión? Vamos a poner por acá, recordando que los enfoques del aprendizaje, ¿no? Tienen dos modelos, básicamente. El enfoque conductual, vamos a poner acá enfoque conductual. No estoy hablando de las escuelas psicológicas, sino más bien los enfoques que existen dentro de las teorías del aprendizaje. Entonces, el enfoque conductual en el aprendizaje, que se caracteriza por su esquema estímulo-respuesta. Estímulo-respuesta, ¿no? De esta forma. Y yo lo voy a poner de color verde, como solemos hacerlo, ¿no? Y luego está el enfoque cognitivo que se caracteriza más bien por el esquema, estímulo, organismo y respuesta, ¿no? Entonces por acá vamos a poner enfoque cognitivo. Cognitivo. Muy bien. Ya está, estímulo, organismo de respuesta. Cuando hablamos del organismo en el enfoque cognitivo, hace referencia a los procesos o a la capacidad que tenemos nosotros de procesar la información y ahí aparecen los llamados procesos mediadores. Entonces yo voy a insertar por acá otro cuadrito que hace referencia a esto, ¿no? A los procesos mediadores, por acá lo ponemos, pin, procesos mediadores. Y estos procesos mediadores se refiere a cualquier tipo de procesos, es decir, procesos cognitivos, procesos afectivos o procesos volitivos. Cualquiera de esos ya es considerado un proceso mediador. ¿Ya? Entonces, por acá. eh, Ahora, ciertamente, ¿por qué se genera una confusión a veces en cuanto al aprendizaje vicario, ¿no? ¿Qué hay en el aprendizaje vicario? En el aprendizaje vicario hay una imitación. Es más, a veces se dice que la imitación no es consciente o no es voluntaria. Terminamos imitando cuestiones como la forma de hablar o el tono que usamos al hablar, terminamos imitando la risa de las personas con las que de pronto pasamos mucho tiempo. Y esas cosas a veces son involuntarias. No es que uno no se dé cuenta, sí se da cuenta, pero no es que, yo tuve la intención. Sin embargo, aunque no haya habido una intención,
hay un procesamiento de la información. Procesos básicos, como la atención, básicos, recordemos porque también los tienen los animales, pero procesamiento a fin de cuentas, ¿no? Procesos básicos como la atención, la memoria, porque se ha quedado la huella, ¿no? Almacenada, la información para luego poder replicarla, ¿no? Aparecen incluso procesos como la motivación, ¿no? Determinando que ciertas conductas puedan seguir reforzándose o no. Entonces, bueno, en el aprendizaje vicario existe esa perspectiva, ¿no? Bajo el enfoque cognitivo, mencionando que sí hay procesos mediadores como la atención, la memoria, ¿no? La motivación inclusive, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a ponerlo por aquí. Solamente quisiera agregar una flechita, ¿no? Que indica que el organismo hace referencia a esto, a los procesos mediadores. Tenemos acá. ¿Qué pasó? Ay, Dios. A mí me gusta que quede. Esto es un problema. Aquí. Muy bien. Y bueno, flechita verde. Queremos flechita verde. Queremos así, más gordito, pero que sea verde. Ya, muy bien. Ahí estamos. Entonces nuestra clave correcta es la E de nano, ya lo sabíamos. Nada más haciendo esta precisión. Por aquí verde también. Todo verde. Ya está. Vamos hacia la pregunta número 2. Dice, Luciana es una profesional exitosa, con estabilidad económica, relaciones afectivas sólidas y buena salud. Sin embargo, le expresa a su psicoterapeuta que siente un vacío interior como si no estuviera aprovechando su verdadero potencial. En este caso, su terapeuta, seguidor de la teoría de Maslow, le sugiere que, bueno, tengo el enfoque humanista, pero además me da un teórico específico, que es la teoría de Maslow. Lo que más conocemos de Maslow nosotros es la pirámide esta de necesidades, que ubica la necesidad de autorrealización como la máxima necesidad. Lo ubicamos también, o decíamos que la necesidad de autorrealización es sinónimo de necesidad de trascendencia. Entonces, ¿qué dirías? ¿Qué dirías? Me mandaban por ahí casitas, pero yo quiero que me manden cocodrilos. A ver, manden cocodrilos. Hola. Muy bien, muy bien. Cocodrilo. Cocodrilo. Canadá, caracol, ya muy bien. Canadá. Em, calavera, ya, calavera. Dice, debe trabajar en metas personales que le permitan desarrollar su creatividad y sentido de propósito. Bien, justamente por la cuestión incluso que me menciona, ¿no? Hay otra clave que puede manejarse bajo el enfoque humanista. Está la B de barco. Una recomendación sería que se enfoque en mejorar su entorno social, pues la necesidad de logro es clave en esta etapa de su vida. Entonces, también incluso coincide con la cuestión de las necesidades trazada por Maslow. En cuanto a, bueno, la necesidad de logro, si bien no está dentro de la clasificación de Maslow, pero lo podríamos entender como la necesidad de afiliación y reconocimiento, ¿no? Ambas están incluidas ahí. Sin embargo, esta clave B no responde a lo que ella está sintiendo, ¿no? Me dice, ella tiene estabilidad económica, relaciones afectivas sólidas y buena salud. Incluso me dice que en el trabajo le va bien porque es una profesional exitosa. Entonces, ella no está con la necesidad o sensación de carencia de logro o reconocimiento, sino me dice que tiene un vacío interior, como si no estuviera aprovechando su verdadero potencial. O sea, ella siente que tiene más que dar y no lo está dando, ¿no? Entonces, ahí sí, lo que está expresando es una necesidad de autorrealización, sinónimo de trascendencia. Por eso la clave correcta, como ustedes lo han indicado, S de casa, debe trabajar en metas personales, ¿no? Lo que tiene que ver con una motivación intrínseca que le permitan desarrollar su creatividad y sentido de propósito. Me parece que ya en otras sesiones veíamos esta situación de la necesidad de autorrealización o trascendencia, que se va a ver expresada muchas veces en que las personas se van, ¿no? Se van, suben al monte, ¿no? Se aíslan y ahí reflexionan, ¿no? O se internan en la selva y empiezan a hacer, no sé, labor de voluntariado. Eso les llena. Porque sí, muchas veces hay algo que uno siente que le falta. Y no le falta de tener, sino que le falta de dar. ¿No? Eso es interesante acá, ¿no? Bueno, vamos a colocar entonces simplemente se está expresando la necesidad de autorrealización, entendida, como te decía, que se puede entender
en ciertas ocasiones como una necesidad de trascendencia, trascender, ser más, trascendencia. Muy bien, esto vamos a hacer más grandecito y ya está. Lo vamos a poner verde. Bueno, sigamos, siguiente pregunta. Dice la 3, desde hace algunos años, Martina ha mostrado comportamientos impulsivos, hostilidad constante frente a la frustración, dificultad para sentir empatía y una marcada tendencia al egocentrismo, aunque sus padres han procurado, perdón, brindarle un ambiente afectivo y estructurado, están preocupados porque su abuelo materno fue diagnosticado con un trastorno límite de la personalidad. Basándonos en esta situación, me dicen, ay, a Doris era, no sabía que, pues se podría considerar que el factor que más ha influido en la personalidad de Martina, a Dori, ¿no? No es Doris, Doris ya me lo inventé, Dori nomás, ¿no? Bueno, Dadito, a ver, la predisposición genética heredada muy bien, ¿no? Me está diciendo, nosotros normalmente sabemos que en la personalidad tenemos tres factores, el biológico, el social o ambiental, si se quiere, en general, sí, ambiental es un mejor término, y el personal. Bueno, el biológico es el que está primando, me está diciendo que el factor ambiental, o en todo caso en este sentido el social específicamente, que tiene que ver con su educación, de su formación, los valores, todo está bien, ¿no? Incluso la parte del ambiente afectivo ha sido correcto en su vida y sin embargo está predominando una predisposición genética que tiene por parte de su abuelo, en este caso se ha observado, ¿no? Bien, sigamos. Pregunta número 4. Según la teoría psicoanalítica de Freud, la personalidad está estructurada en tres instancias psíquicas que interactúan entre sí. Con base en esta propuesta, identifique los enunciados correctos. Bueno, estas tres instancias psíquicas son el id, el ego y el superego, o también el ello, yo y superyo, ¿no? Me gustaría por acá proponer la teoría psicodinámica de Freud, que no solamente hace referencia a estas tres instancias, sino que se refiere también a los tres niveles en los que estas instancias van a ir interactuando, ¿no? Por ahí me dicen Argentina o Alemania, ya vamos a poner por acá. Me gustaría poner la alegoría del iceberg que usa Freud. Ya vamos a ponerlo por acá. Iceberg, ¿no? De Freud. Freud. Vamos a ver si obtenemos. Aquí está, ¿no? Exactamente lo que necesitamos, lo que necesito. No, esto está en otro idioma, yo no quiero en otro idioma. Yo lo quiero en español. ¿Qué pasó? Ahora en la Facultad de Educación, una de las peores facultades, o mejor dicho, una de las facultades con peor conexión a internet, con peor señal, ya, porque soy yo con mis datos, pero si la señal es mala, evidentemente pues los datos no agarran muy bien. Ya. Nunca vengas a educación si quieres señal, si quieres señal o si quieres internet, porque malísimos. Bueno, aquí está, pero está incompleto. ¿Qué pasó con esto? Ya que está feo, ya. Sí, sí, sí. Una recomendación, por ejemplo, para este tipo de cosas es yo iba a ir a letras, pero no me dio el tiempo y a letras está un poco lejos de acá. Entonces, bueno, letras es un lugar feliz. Vamos a pegar entonces esto acá. Y me parece que mejor, a ver, lo voy a cortar. ¿De qué tamaño queda? ¿Qué dice la gente por acá? En danza hay mejor señal. Que se cambien a claro. Por ahí hay alguien que trabaja en call center, creo. Formato de imagen. Vamos a recortar un poquito nomás. Bueno, Freud nos propone que la personalidad es como un iceberg, ¿no? No solamente están estos agentes, ¿no? Sino que hay niveles en los que se van desenvolviendo estos agentes, ¿no? Que son justamente el consciente, el preconsciente y el inconsciente. El consciente, de hecho, se parece a la parte del iceberg visible, ¿no? Entonces, ¿qué está planteando Freud? Que eso que mostramos nosotros de lo que somos, esa parte de nuestra personalidad que mostramos,
es solamente una pequeña parte de lo que realmente somos, ¿no? La gran parte, de hecho, está en el inconsciente, ¿no? Hay una pequeña parte que también es el preconsciente. Podríamos decir que en el preconsciente están básicamente nuestros recuerdos, ¿no? Aquella información almacenada que no está en este momento en el plano de la conciencia, pero en cualquier momento podemos acceder a él, ¿no? Y bueno, acá está el yo. El yo es el ego, el ello sería el id y el superego el superyo. Además, por acá hay algunas cosas que están planteadas que me parece que ustedes han marcado correctamente. Los principios por los cuales se orienta cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, por acá vamos a poner una formita. El ello, que es con lo que nacemos, según Freud, todos nacemos con el ello. El ello es la parte instintiva, ¿ya? Son los instintos. Aquí están los instintos. Instintiva o instintivo voy a poner, ¿ya? Es el agente instintivo, y se guía por el principio del placer, o sea, solamente hace cosas impulsado por el placer, por obtener placer, principio del placer, del placer. Por su parte, vamos a poner por acá ahora, te das cuenta, el ello solamente está a nivel inconsciente, no es aquello con lo que nacemos, te decía, color verde, ahí está, contorno es color verde. Muy bien. Luego está el superyo. Sabemos que el superyo se va formando más o menos hacia los 3 años. El superyo o el superego, ¿no? Es la parte, más bien es el agente moral. Se orienta ¿por qué? Por el principio del deber, pues. Del deber. Deber. Y finalmente está el yo, el agente que entra en contacto con la realidad. Y se orienta por eso, por el principio de realidad. Principio de realidad. Es la parte más consciente, ¿no? Pero bueno, tiene que ver justamente con el contacto con la realidad. Es el agente de lo real, del presente, ¿ya? El presente. Presente. Ya está. Bueno, se orienta por el principio de realidad. Entonces, nosotros nacemos solamente siendo seres instintivos, nos orientamos siempre por el principio de placer, pero hacia los 3 años ya vamos formando la parte moral. No quiere decir que ahí recién, se ha ido formando desde antes, porque siempre nos dicen eso sí, eso no, eso está bien, eso está mal, no nos hacen caras, nos hacen gestos, ya van formándose esa cuestión de la moral hacia los 3 años, ¿no? Entonces, a partir de que se forma el agente moral, si te das cuenta, el superyo o superego está en los 3 niveles. Está en el nivel inconsciente, está en el preinconsciente y también está en el consciente. Entonces, claro, hay una parte de la moral de la que somos conscientes, pero una parte que está en el inconsciente, luchando con los impulsos del ello. Entonces, esas luchas que se generan porque el ello dice, sí quiero, yo quiero esto, y el superyo dice, no, eso es malo, pecaminoso, sucio, cochino, pervertido, todo lo que quieras, ¿eh? Entonces aparece el yo y tiene que solucionar el problema. Y el yo también está a los 3 niveles. El yo está también, tiene una parte inconsciente, una parte preconsciente y una parte consciente. Entonces, la parte consciente es la que está en el presente, ¿no? La que está en contacto con la realidad, con el mundo externo, ¿no? Pero también hay una parte de nosotros, o del yo, mejor dicho, que está en contacto con el inconsciente, es decir, que conoce los deseos del ello, pero a la vez conoce también las regulaciones de la moral. Entonces, en conocimiento de estas dos cuestiones de la moral y de los deseos propios del ello, pero que son inconscientes, genera los llamados mecanismos de defensa para aliviar las tensiones que se van a generar entre el ello y el superyo, ¿no? Entonces, por acá, y esto nos va a servir para también resolver los siguientes ejercicios. Entonces, por acá le voy a poner el yo va a generar los llamados mecanismos de defensa. Voy a poner mecanismos de defensa. Defensa. Muy bien, y esto evidentemente también lo vamos a poner de color verde, así, pero lo voy a poner con contornos. ¿Ya? Es más, le vamos a poner un contorno más gruesito, me gusta gruesito. Ya, a ver, pin, acá, contorno más gruesito. Se vea. Ya, chévere. Muy bien, mecanismos de defensa. Y los mecanismos de defensa, como te decía, van a aliviar la tensión que existe entre el ello y el superyo. Lo vamos a poner acá también.
¿Qué hacen los mecanismos de defensa? Alivian la tensión entre el ello, voy a poner con mayúscula, y superior. Super yo. Ahí está. Muy bien. Lo ponemos más grande ahora. Y ahora sí se visualiza. Entonces, básicamente es esto. Podemos responder adecuadamente, como por ahí me estaban diciendo avioncito. A ver, vamos a ver. El id busca la gratificación inmediata de los impulsos guiado por el principio de placer. Es cierto, ya lo hemos visto. El id, que se identifica con el ello, es lo mismo. Se orienta por el principio de placer. Está guiado por los impulsos, por los instintos, correcto. El ego, es decir, el yo, actúa como mediador entre los deseos del id, las normas del superego y las exigencias de la realidad. Correcto, muy bien, también. Y por último, el superego representa, perdón, los impulsos instintivos y expresa las conductas caóticas e impulsivas. Eso no es correcto, ¿no? Porque el superego más bien representa el deber moral. Entonces, la correcta sería, como dicen ustedes, A de avioncito, A de Argentina, A de Alemania. Y vamos a la siguiente pregunta. Desde muy joven, Luis sentía una fuerte agresividad contenida, especialmente en situaciones de frustración o estrés. Esto puede ser producto de su temperamento. En lugar de manifestarla de manera violenta, canalizó esa energía dedicándose a las artes marciales mixtas, deporte en la cual ha aprendido disciplina y autocontrol. Gracias a su esfuerzo, ha logrado competir a nivel nacional. Según el enfoque psicoanalítico, la conducta de Luis, a ver, me están diciendo Caimán, ¿qué es eso? Ah, Corea, pero Corea no es con K. Bueno, ya, no sé. Cocodrilo, risita, cocodrilo, caracol. Sublimación es lo que está haciendo Luis. Cambia sus impulsos inadecuados, porque la moral le dice que son inadecuados, por actividades aceptables. O mejor dicho, ¿no? Los impulsos siguen ahí, pero esos impulsos cambia la actividad, lo que sus impulsos le harían hacer, lo impulsan a hacer, perdón por la redundancia, disculpando la redundancia, ¿no? Lo que sus instintos le impulsan a hacer, lo cambia por una actividad que también va a satisfacer sus impulsos, pero que está socialmente aceptada. Eso es la sublimación. Y de pronto nos convendría recordar por ahí algunos otros mecanismos de defensa, por ejemplo, que es la proyección. Todo tiene que ver con los impulsos, ¿no? Todo está en el inconsciente, en el ello, son los impulsos o son de pronto sentimientos, sensaciones, emociones negativas escondidas. En este caso es un impulso de violencia que tiene y que lo quiere expresar pues de manera descontrolada, pero lo expresa de manera controlada en el deporte, como es socialmente aceptado, eso es la sublimación. La proyección tiene que ver más bien con el manejo de la culpa. Cuando tenemos frustraciones, sensación de fracaso o defectos de los que somos conscientes la mayoría de veces, de lo que no somos conscientes es de que es que no queremos aceptar esos defectos, no queremos enfrentarnos a la culpa en la proyección. Entonces, ¿qué hacemos? Proyectamos esa culpa que sentimos en el otro. ¿Cómo? Si yo soy impuntual, por ejemplo, soy tardón, soy tardona, entonces le digo a otra persona que también es tardona, oye, ¿cómo vas a estar así? ¿Cómo vas a estar llegando tan tarde? Es malo llegar tarde, te deja mal, arruinas tu imagen. Le digo todo lo que me diría a mí mismo, pero no me atrevo. ¿No? Como no quiero pasar por esa reprimenda, no quiero sentirme mal, entonces reprimo a otro, ¿no? Eso es proyección, es como que si en el otro estuviera aliviando esa culpa que tengo, ¿no? Al reprimir al otro estuviera yo aliviando esa culpa que tengo. La represión, bueno, la represión es lo que su nombre dice, reprimir ese impulso, ese sentimiento negativo, esa emoción negativa, simplemente lo reprimo, ¿no? Muchas veces está acompañado de la negación, ¿no? Niego que lo tengo, me lo niego a mí mismo incluso, ¿no? Y ya está, ¿no? Eso no quiere decir que el impulso haya dejado de estar, simplemente que lo he negado su satisfacción. Veamos por aquí. El desplazamiento es interesante. También acá tengo un sentimiento a veces de frustración, a veces de cólera, que no puedo desfogar contra aquel que me ha hecho daño, ¿no? O aquello que me ha hecho daño, porque no necesariamente es una persona, ¿no? Y como no puedo desfogar
frente a aquello que me ha hecho daño, entonces termino desfogándolo, desplazando ese sentimiento hacia otra persona, porque yo, inconscientemente, claro, no quiero cargar con ese sentimiento o esa emoción tan negativa. Ejemplo, ¿no? El clásico es cuando mi jefe me grita en el trabajo, un hombre, ¿no? Un hombre que su jefe le grita en el trabajo, lo humilla, una cosa es un llamado de atención que son comprensibles porque no somos perfectos, hacemos las cosas mal a veces, ¿no? Pero otra cosa es una humillación, que te humillen, que te griten, y la sensación del varón es defenderse, ¿no? Y es más de cualquier persona, porque se activa el sistema autónomo de huida o defensa y quiere defenderse y también quiere humillarlo o quiere de pronto golpearlo, ¿no? Pero no puede hacerlo porque su trabajo depende de él, ¿no? Entonces, o lo pueden despedir o quisiera también renunciar, ¿no? Pero tampoco puede. Entonces, ¿qué le queda hacerse callarse? Pero cuando llega a su casa, se descarga contra su esposa, contra su hijo, contra el perro, ¿no? Y termina haciendo lo mismo, ¿no? Termina humillando, insultando a esta otra persona, o en el caso del perro, ¿no? El animal. Este, ¿Por qué? Porque como no soporta esa carga, pues, simplemente lo desplaza, como que se lo manda a otro, ¿no? Bueno, y la reacción reactiva es muy interesante, ¿no? Es algunos lo confunden con la proyección. No es igual, ¿no? La proyección, como decíamos, es tus fracasos, tu sentimiento de fracaso, culpas, lo proyectas a otro. Acá la formación reactiva es más bien como un cambio, ¿no? Es una estrategia de darle la vuelta a esa sensación negativa que uno tiene inconscientemente. ¿Cómo le doy la vuelta a la sensación negativa que puedo tener? Por ejemplo, tengo una sensación de culpabilidad otra vez. Hice algo mal, de pronto, los hombres infieles, dice que los hombres infieles, una muestra de que son infieles es cuando de pronto se empiezan a portar bien, ¿no? Te regalan flores, de lo que nunca te prestaban atención, ¿no? Te empiezan a regalar flores, te dan detalles, formación reactiva. Entonces, claro, es como que tratan de revertir la sensación de culpa más bien por una sensación de bondad, de heroicidad, ¿no? Otra, no sé, tú hiciste algo malo en tu casa, pues tu mamá te va a castigar. Cuando de chibolo te dejaban solo, sola, y hacías algo malo, pues, no sé, le rompías su jarrón ancestral, por ejemplo, ¿no? No se te pide nada, ya ni que limpies, eres un nini, ¿no? Ya te pide que existas nomás, ¿sabes qué, hijo? Ya no hagas nada, ¿ya? Pero al menos no me hagas desastres en la casa, ¿ya? Te entra por una y te sale por otra, porque ahí estás haciendo no sé qué, y rompes pues un jarrón ancestral. Entonces, en vez de llamar a tu mamá para avisarle, oh, mamá, hice esto, ¿no? Te pones a limpiar la casa como nunca, trapea, limpias las ventanas, sacas el moho del techo, ¿no? Sacas a pasear al perro, haces de todo, ¿no? Le tienes su cama a tu mamá. Y cuando llega tu mamá se sorprende, uy, hijo, ¿no? Y claro, pues en algún momento se va a dar cuenta del jarrón, así es que no lo has escondido, ¿no? Eh, Pero bueno, cuando confieses, de pronto ya el castigo no va a ser tan severo, la llamada de atención no va a ser tan severa. Pero ahora lo hice fríamente calculado, pensé, maquiné, voy a limpiar para que no me castiguen. No, esa es justamente la parte inconsciente del mecanismo de defensa, la parte inconsciente del yo, ¿no? La intención con la cual la has hecho no es consciente. Evidentemente la acción, lo que estás haciendo sí es consciente, ¿no? La sensación de culpabilidad y el querer echar, el querer negar o el querer no afrontar la sensación de culpabilidad también es inconsciente, ¿no? Pero claro, evidentemente de nuestras acciones, de lo que estamos haciendo en el mundo, sí somos conscientes, ¿no? Entonces, por eso se dice que los mecanismos de defensa son inconscientes, porque la verdadera razón por la cual lo hacemos, no somos conscientes. Evidentemente de lo que estamos haciendo, sí somos conscientes, pero de la razón por la cual lo hacemos, eso no es consciente. ¿Ya? Bueno, ahí está, hemos hablado de todos ellos. No, es interesante, ¿no? Conocer la psicología psicoanalista para psicoanalizar a las personas. Bien, vamos a la siguiente pregunta. Dice las 6, Sofía y Esteban se conocieron en un taller de arte hace algunos meses. Desde entonces mantienen largas conversaciones, disfrutan pasar tiempo juntos, comparten intereses profundos y sienten una fuerte atracción mutua. Aunque aún no han hablado de formalizar la relación ni de planes a futuro, ambos reconocen que hay una conexión emocional intensa entre ellos. De acuerdo con la teoría triangular del amor de Stenberg, este vínculo corresponde a un tipo de amor, por ahí me dicen Canadá y Colombia. ¿Y el caimán? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó el caimán? Este,
Vamos a poner ahora entonces el triángulo del amor de Stenberg, ¿no? Me gustaría poner el dibujito para igual acordarnos. Aquí están los tipos de amor. Vamos a tener tres componentes y en sus combinaciones distintos tipos de amor, ¿no? Pues por acá está, felizmente estamos en el internet y en el internet encontramos todo listo. Ahí está. Entonces, más chiquito, un poquito más chiquito. Ahí, ¿no? Ahí estamos bien. Excelente. Bien, entonces vemos los componentes, me parece el más importante y el que Stenberg coloca en la punta del triángulo, el cariño, también llamado, bueno, intimidad en todo caso, ¿no? El componente es intimidad. Si hay solo intimidad en la relación, se le llama cariño, también se le llama amistad, porque es lo que existe en las relaciones, no solamente de pareja, sino de amistad. En las relaciones amicales hay intimidad, sinónimo de confianza. ¿Ya? Es muy difícil, por cierto, encontrar una persona con la que se pueda tener intimidad, confianza. La semana pasada hablábamos del conflicto intimidad versus aislamiento, ¿no? De Erickson, ¿no? Y yo te decía esto de lo que nos habla Erickson, el miedo de los jóvenes de caer en la promiscuidad, el miedo de terminar confiando en personas que no merece la pena confiar, de contar tus cosas a alguien que no te entienda, o de pronto que no valore lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, de hecho, es difícil encontrar estas personas. Por eso ya el gran Aristóteles en la antigüedad decía esto de quien ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro. ¿No? Porque no es muy fácil encontrar una persona que te entienda, que no te juzgue, ¿no? Que te dice, ah, sí, a mí también me ha pasado, etcétera, ¿no? ¿No? Que se parezca un poco a ti en cierto sentido, ¿no? Bueno, entonces es el cariño, la intimidad que está presente también en los amigos, ¿no? Si hay solo eso, pues se llama solo cariño, se llama solo amistad, ¿no? Ahora, si te gusta una chica y con ella solamente tienes intimidad y nada más, pues estás en la friend zone, ¿no? También es una forma de denominar, ¿no? Si solo existe este componente. Eh, pero bueno, y luego está el componente pasión, ¿no? Que si solamente hay pasión se llama encaprichamiento, es un capricho, pues, ¿no? ¿Y cuándo pasa esto? Que solo haya pasión, pero no hay intimidad, no hay compromiso, ¿no? Profesora de atracción física, muchas veces la atracción no es física, la atracción es química. Y ahí sí estás, como, no sé por qué me gusta, pero es feo, este, abre la boca y habla tontería y media, ¿no? Da vergüenza ajena andar con él, pero me gusta. Sí, es el caso de muchas chicas, ¿no? No sé qué tiene, bueno, es hormonal muchas veces, ¿no? Las feromonas, dicen ahora, ¿no es cierto? Es que hay hormonas como que, esa también creo que te comentaba la semana pasada, yo no sé si te comenté el caso de mi sobrina, que cuando ve hombres se queda así como que hipnotizada, ¿no? Porque bueno, mi sobrina crece actualmente, tiene 3 años, y crece en un entorno de puras mujeres, ¿no? Mi mamá, mi hermana y yo, ¿no? Y bueno, ella, pues peor, mujer, ¿no? Entonces ya, pues, vive medio alocada, ¿no? Y cuando llega un hombre de pronto, pucha, se queda hipnotizada, ¿no? Lo mira, lo admira, ¿no? Un rato, se queda en shock. Entonces pasa esto, es una cuestión hormonal. Las mujeres regulan sus hormonas con las hormonas del hombre, ¿no? Pero hay hombres que parece que no tienen mucha testosterona, otros tienen más. Pues tienes que, a veces hablan ahora de la energía masculina, bueno, es eso, ¿no? Testosterona, no, es broma, pero no tanto. Em, pero bueno, pasa eso, ¿no? El caprichamiento, la pasión. Sí, a veces la atracción es física también, sobre todo por parte del varón, ¿no? Porque el varón sí siente más atracción por lo visual, ¿no? Pero incluso a veces pasa, se dan casos también, se gustan físicamente y ya cuando llegan, ¿no? Al acto sexual, nada, ¿no? No es interesante. No pasa nada, ¿qué pasó? Yo pensé que íbamos a hacer fuego, pero no, es Monse estaba. Bueno, también hormonal. Somos, en cierto sentido, también seres biológicos. Así que no hay que olvidar eso. Bueno, y químicos, biológicos, dentro está la química. Entonces el caprichamiento tiene que ver con eso, con lo químico. Si hay química, por eso se dice eso, ¿no? Hay química entre nosotros, ¿no? Bueno, sería bueno que haya química y algo más.
Y finalmente está el compromiso, ¿ya? La sensación, o mejor dicho, ya la proyección a futuro, ¿no? La proyección a futuro, el querer que eso que se tiene siga, ¿no? La voluntad. Entonces esto ya tiene que ver con cuestiones un poco más elaboradas, como un proyecto a futuro, una voluntad de mantener lo que exista o incluso de construir algo más. Vamos a ver las combinaciones. Si combino cariño y pasión, bueno, intimidad y pasión, confianza y pasión, hay un amor romántico, ¿no? Esto quiere decir que no solamente es una atracción física o química, sino que también hay intimidad y chévere, ¿no? Porque probablemente comparten pensamientos, opiniones, tienes en quién confiar, aunque todavía no hay compromiso, y es el caso de estas personas, ¿no? Eh, Hay situaciones en las cuales hay cariño y compromiso, ¿no? Y a esto se le llama el amor sociable. ¿En qué situaciones, por ejemplo, podría haber cariño y compromiso? Porque es más fácil que haya pasión y intimidad, ¿no? Y de hecho, cuando hay pasión, es decir, cuando dos personas se entienden bien en el acto sexual, normalmente debería surgir la intimidad. Y si no surge, ya es una red flag, como se dice, ¿no? Es alerta, eso no vale la pena. Si no surge la intimidad, y la intimidad es la confianza, ¿no? Tienes dos seres calatos ahí, ¿no? Ya, ¿qué les queda? Ya confiar nomás el uno en el otro. Pero si no, peligroso. Bueno, entonces, bueno, ¿en qué situaciones se puede dar que haya intimidad y compromiso, pero no pasión? Por alguna razón no hay pasión. Por ejemplo, en la enfermedad, tienes una persona postrada en una cama de hospital, está bien difícil que haya pasión, pero sigue habiendo ese cariño, y ese cariño muchas veces es lo que conlleva el compromiso. No sé si ustedes han visto esta película, La teoría del todo, que retrata un poco la vida de Stephen Hawking. Y vemos cómo justamente la relación, sobre todo de parte de ella, ¿no? De su esposa, se sostiene sobre el cariño que le tiene, ¿no? Porque evidentemente, bueno, ya no se ve que haya tanta pasión, aunque hicieron sus hijos, ¿no? Tuvieron muchos, de hecho, tuvieron como 4. Eh, pero con el tiempo va bajando, ¿no? Pero sigue habiendo ese cariño, ¿no? Esa intimidad, esa confianza. Y esa confianza hace que ella se comprometa con él, que lo siga sosteniendo y que lo siga apoyando a pesar de que la situación está difícil. Ayer veía otra película, la situación es parecida, del economista John Nash, bueno, matemático en realidad, pero que tuvo grandes aportes en la economía, ¿no? Que se llama una mente, bueno, su nombre en inglés es Beautiful Mind, y más o menos retrata lo mismo, ¿no? Cómo es que su esposa termina sosteniéndolo, en el caso de él tiene esquizofrenia, y lo sostiene a pesar de que la situación es difícil, ¿no? Porque claro, una cosa es, cuando todo es bonito, cuando hay intimidad y pasión, chévere, pero incluso se ve una escena en la cual él no le responde a ella sexualmente por las medicinas que toma, no puede tener pasión, y a pesar de eso, ella sigue ahí con él, no soportándolo, con soportándolo me refiero a sosteniéndolo, ¿no? Y entonces ahí se observa el compromiso. Ese es el amor social, ¿no? En situaciones en las cuales el cariño muchas veces hace que se sostenga el compromiso. Pero si hay solamente compromiso, ¿no? No se sostiene en nada ese compromiso, no se sostiene ni en la pasión, ni en la intimidad, eso se llama amor vacío. ¿Y por qué hay personas que sostienen un compromiso a pesar de que no hay intimidad y a pesar de que no hay pasión? A veces por el qué dirán, a veces por costumbre incluso. Bueno, ya estoy con este tanto tiempo, ya pues no. A veces por los hijos, muchas veces, a veces por el matrimonio, sí, a veces por plata, muy bien, ahí lo han mencionado. Hay una dependencia económica por parte de alguno de los dos, ¿no? O una dependencia, diría, porque de pronto la imagen clásica es de parte de la mujer hay una dependencia económica, pero de parte del hombre hay una dependencia de cuidado, ¿no? No, como que no me conviene separarme porque si me separo, ¿quién me va a tener la comida lista? ¿Quién va a hacer todas las cosas que tengo ahora, ¿no? A veces se da esta figura, ¿no? El hombre falla, saca los pies del plato, como quien dice, y la mujer dice, ¿cómo daño a este desgraciado? ¿Qué es lo que le haría peor? ¿Que me vaya o que me quede? En este caso, quedarme, ¿no? Y se queda, nomás para hacerle la vida imposible.
¿no? Yo he visto bastantes parejas de viejos así. Es el mal peor. Bueno, eso, ¿no? Ahí vemos este amor vacío. Y bueno, encaprichamiento, más compromiso es un amor fatuo, un amor que no tiene no tiene sentido, ¿no? Es como que ese capricho lo quiere sostener por mucho tiempo. Es un amor banal también lo es. Bien, ya está, sabemos que tenemos un caso de amor romántico, el amor de los jóvenes. ¿Ves? Por ahí dicen, claro, la paz mental ante todo, y otro te dice, no, pues te friego, me fuiste. Claro, ahí están pues los que no dan el divorcio, esos, ¿no? Pues, peligroso, peligroso, cuidado. Bueno, vamos hacia las 7. Me parece que esta pregunta está fácil. La falta de información científica sobre la sexualidad puede dar lugar a la aceptación de mitos sexuales como verdades absolutas. Identifique los enunciados que pueden considerarse mitos sexuales. ¿Qué marcarían aquí? A ver, perdón, creo que mandaron dibujitos, no los vi, no los vi. Chanchito, cocodrilo, caracol, muy bien. Conejo. Casita, a ver, uno y dos nada más. La primera relación sexual siempre provoca dolor intenso en las mujeres y sangrado, lo cual permite confirmar su virginidad. No, pues yo creo que esto ya les deben haber explicado en biología, ¿no? Se supone que se rompe el himen, ¿no? Y eso es lo que provoca algún tipo de sangrado. Pero hay mujeres a las que por mucha actividad física se le va rompiendo el himen en el proceso, por así decirlo, ¿no? Además, existen distintos tipos de himen, ¿no? No todos son iguales. ¿No? Entonces, algunos son más grandes, otros son más chiquitos, otros tienen la abertura un poco más amplia, otros más estrecha. Entonces, eso no existe una prueba de la virginidad, ¿no? Eh, pregúntale nomás, pues, ¿para qué le vas a preguntar? Ay, ya, yo no sé, yo qué te hago dando consejos. Bueno, sigamos. La masturbación puede producir pérdida de memoria, disminución de la energía vital y afecta el rendimiento académico. Bueno, eso también es un mito. Eh, Ahora, existen al día de hoy estudios científicos o psicológicos, mejor dicho, principalmente, aunque también científicos, neurológicos, acerca de los problemas que puede provocar la masturbación, pero no la masturbación en sí misma, sino la adicción a la masturbación. Entonces, igual como cualquier otra adicción, sí provoca efectos nocivos, ¿no? Incluso en la percepción de la realidad, en la autoestima, en la capacidad de formar no solamente relaciones de pareja, sino relaciones sociales. Entonces, ¿genera problemas? Sí genera problemas, pero no como acto en sí mismo, sino como vicio. O sea, igual si conoces una persona que tiene un vicio de la masturbación, ya puedes eh, sospechar que tiene un problema, ¿no? Mental, normalmente, ¿no? Pero es una red flag. Y justo hace un momento me salía cuáles son los hobbies más atractivos y menos atractivos según la perspectiva de las mujeres, ¿no? De hobbies de hombres, ¿no? Entre los menos atractivos salía la pornografía, ¿no? El cosplay, los videojuegos, el anime. Sí, pues, ¿cómo te va a gustar eso? Bueno, ya, normal que te guste, pero no es atractivo. Bueno, es eso, ¿no? Ya mejor no te comento. La 3 y la 4 nos damos cuenta no son mitos, la presencia de mitos sexuales, más bien nos alerta acerca de que la presencia de mitos sexuales puede generar inseguridad, culpas, expectativas
Uy, estaba con miedo. Aquí estoy, aquí estoy. Ya, aparecí. Aparecí, reaparecí. Dije, no se conecta ya. Bueno, aquí estamos, volvemos a compartir nuestra pantalla. Igual vuelvo a apagar mi cámara por si acaso, ¿no? El internet te decía, no, no es muy bueno aquí. Bien. Dice, ya está, nuestra clave era la C de casa. No, perdón, acá me torrembolé. La última faltaba revisar, me parece, ¿no? Los mitos sexuales pueden mantenerse incluso en personas con estudios superiores si no han recibido una educación sexual integral. Sí, pues se mantienen, vamos a encontrar personas con título universitario, ¿no? Yo, por ejemplo, en la universidad me he topado, no de manera directa, ¿no? Sino que he escuchado, porque la gente habla muy fuerte, no es que yo sea chismoso. Entonces escucho sus conversaciones por ejemplo, una vez yo estaba en Letras, te comentaba que Letras es un gran lugar para hacer vida social. Entonces yo estaba tranquila, ¿no? Trabajando en mi computadora y se sienta al costado de donde yo estaba en una mesa, un grupo grande, ¿no? De jóvenes, estudiantes, y comienzan a hablar acerca de la homosexualidad, ¿no? Entonces, entre ellos yo identificaba personas con ciertas conductas que me harían sospechar que son homosexuales. Al final no lo sé porque eso solo lo sabe cada uno, ¿no? Formas de hablar, de caminar, de expresarse, ¿no? No, no se besaban, no, eso me asustaría, yo me iría corriendo. Ya. Eh, pero no hacían eso, felizmente, ¿no? Pero sí tenían ciertas expresiones, ¿no? Lo que ahora justamente dentro de ciertos conceptos que vamos a ver se llama la expresión de género. Sí, pero esas cosas se hacen en las fiestas, pues no en la universidad, para reforzar la amistad. Bueno, no hagan eso, los hombres no hagan eso. Eh, se ve raro. En fin, entonces hacían comentarios acerca de sus dudas sobre la sexualidad. Entonces, me parecía extraño que ciertas personas que ya se supone se han decidido por una opción sexual, es decir, han decidido ser homosexuales, tenían dudas acerca de lo que es ser homosexual. Entonces, es raro, ¿no? Ya te decidiste, pero tienes dudas todavía al respecto. Entonces, ¿te has decidido o no te has decidido? Y existen muchos estereotipos y existen muchas ideas que invaden la mente de los jóvenes, pero también de los adultos, ¿no? Sean universitarios o no, que se supone no deberían tener. Si estás seguro de tu sexualidad, todo bien, ¿no? Entonces pasa esto, ¿no? Hay una desinformación. Son cuestiones que, por ejemplo, abordamos acá en la academia, ¿no? Y que pueden quedarnos claras y sería bueno que nos queden claras, ¿no? Vamos a verlo acá. La sexualidad humana incluye dimensiones biológicas, psicológicas, culturales y sociales. Dice, en relación con el concepto género, este concepto, ya más allá de decir que es un concepto polémico, más bien viene a decir que es un concepto importante de conocer y entender. ¿Ya? Lo que me dice acá, a ver, el concepto género, ¿a qué dimensión creen ustedes que pertenece? Biológica, psicológica, cultural, social. ¿A qué dimensión pertenece el concepto género? ¿Al biológico? Hoy, ya. Bueno, puede trabajarse dentro de lo cultural y lo social principalmente. ¿Ya? Entonces, hace falta ciertamente definir algunos conceptos. De hecho, yo tenía una imagen hace tiempo, pero ya lo he borrado, así que voy a buscar en el internet, espero encontrar rápidamente una imagen para no estar de pronto escribiendo tanto. Ay, ¿qué pasó? Ya, por aquí vamos a poner nuestros comentarios. Y en el internet vamos a ver esta imagen de los conceptos, ¿no? La diferencia entre género, sexo, expresión de género, sexo, ¿qué más? ¿Qué más? Rol de género, identidad de género, ya. Ay, yo quiero imágenes. A ver, muñequito, muñequito, muñequito. Ahí está. Ya, esto me ayuda. Esto me ayuda. Este muñequito me ayuda mucho. Copiar imagen, pegar. Vamos a poner una hoja extra. Esto lo borro. ¿Qué pasó? Ante el fondo. Ahí.
¿Por qué se copia sin fondo? Es que está fuera. Carambas. Ya, vamos a hacer esto. No, me molesta. No aparece el fondo, ¿no? Es solo muy triste. A ver, control C, por aquí, control V. Ve, ya, en fin, ¿qué me importa? Ya después, raro está esto. Ya. Bueno, entonces vamos a pegar esta figurita. Muñequito, muñequito. Ay, ya lo dejé. Mira que estás, muñequito. Caramba, me molesta. Copiar. Y ahora sí, pegar. Acá. Es importante que ustedes tengan estos conceptos, definiciones bien claras, ¿ya? Acá aparece sexo. El sexo está determinado, acá sí hay una corrección que hacer, ya, porque evidentemente no existen tres sexos. La fuente no la ha verificado, supongo que es de algún grupo extraño que existe por ahí, pero todo se soluciona con color amarillo. A ver, formas. Bolita, a ver. Ahí está. Relleno de forma. Cuentagotas. Amarillo. Contorno de forma. El mismo amarillo. Ya está. Bien. Sexo, mujer, hombre, ¿no? Ahora, el sexo, hay que entender acá, antes de hablar. En la pregunta nos mencionaban eh, una dimensión biológica y luego está la dimensión social, cultural, psicológica. ¿Ya? Entonces, podemos verlos por aquí. La dimensión biológica, evidentemente, hace referencia al sexo, lo biológico. Ahora, el sexo, que es la parte biológica en la sexualidad humana, está determinada a distintos niveles. Vamos a ponerlo por acá. ¿Ya? Esto es lo biológico. Biológico, el factor o la dimensión biológica. Perdón, biológico. Y se determina a distintos niveles. Primero está el nivel cromosómico, ¿ya? A nivel cromosómico, es decir, Dios mío, ¿qué hice? Cromosómico, ya. Es decir, si eres XX o XY. XX, cromosómico, ya. Si eres XX o XY, ¿no? Entonces ya está definida esa cuestión. Profesor, ¿y si soy XXY? No, porque aparecen estos problemas a nivel cromosómico, ¿no? Pero ya una vez que tienes Y en tus cromosomas sexuales, eres hombre, ya está. Y si no hay ninguna Y, eres mujer, ya está. De que seguramente vas a tener algunas diferencias, que vas a expresar algunas diferencias, se van a mostrar. O de que de pronto vas a necesitar algún tipo de tratamiento hormonal de pronto, ¿no? Pero ya esa cuestión está definida, eres hombre o eres mujer, ¿no? Eso no origina ningún tercer sexo, ¿no? Tiene un nombre de hecho específico que estudia en biología, yo ahorita no lo recuerdo, ¿no? Las trisomías o no sé si existen monosomías, no sé, bueno, las trisomías, ¿no? Por ejemplo. Ya, aquí está. Entonces, el XX y el XY. Bueno, pero también se define la sexualidad o el sexo, mejor dicho, a nivel hormonal, las hormonas que le puedan corresponder al hombre o a la mujer, ¿no? Podemos mencionar algunas, ¿ya? Como el estrógeno, en el caso de la mujer vamos a poner estrógeno, la testosterona. Es importante entender que no solamente ahora el aspecto sexual depende de las hormonas. A ver, concéntrense. También en nuestro caso, ¿no? En el ser humano, de hecho, cuando nosotros estudiamos sistema nervioso, estudiamos el sistema endocrino nervioso,
se estudian juntos, porque no se entiende el funcionamiento del cerebro, o mejor dicho, no puede funcionar bien el cerebro sin la presencia de las hormonas adecuadas, las hormonas en el caso del hombre y las hormonas de la mujer. ¿Por qué? Porque sabemos al día de hoy, gracias a la neurociencia, que el cerebro del hombre y la mujer son diferentes. Y al ser diferentes, necesitan para su distinto funcionamiento la presencia de las hormonas de la mujer y del hombre. Entonces, a veces puede haber problemas a nivel hormonal, sí, se puede producir menos hormona femenina, en mi caso, por ejemplo, yo soy mujer, puedo producir menos hormona femenina de lo que necesito, sí, o puedo producir más hormona masculina, porque las mujeres también producimos testosterona, sí, podría tener una sobreproducción de testosterona, y tendría que ir al médico para que me hormone, no para que me den hormonas, para ir regulando esa cosa, ¿no? Porque por una cuestión necesaria, vital, para que funcione bien mi cerebro. Si no, no solamente voy a tener problemas sexuales, voy a tener problemas cognitivos. Bueno, entonces también a nivel hormonal, luego a nivel gonadal, en el caso de las mujeres tenemos ovarios, 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 y en el caso de los hombres, testículos, testículos. Y finalmente, a nivel genital, genital, la diferencia de nuestros genitales, evidentemente, ¿no? Las mujeres, vagina, y los hombres tienen pene. Y esta profesora, hay mujeres con pene. No te pases hoy. ¿Qué hablas? Lo que ciertamente sucede, y ahí aparece esa idea extraña del tercer sexo, aquellas personas que hablan del intersexual. ¿A quién le llaman incorrectamente intersexual? O incluso hay quienes se atreven a llamarle hermafrodita. A veces sucede que hay mujeres que nacen por una mala formación, un proceso de un crecimiento mayor en su clítoris durante la etapa fetal. Entonces, claro, en el momento de desarrollo, que es básicamente ya un momento de maduración de las estructuras formadas y crecimiento, el clítoris crece más. Entonces, nacen con pene, pues evidentemente, eso es un clítoris. Siguen siendo mujeres, tienen vagina, tienen todo su sistema reproductor allí, ¿no? Pero tiene un clítoris crecido que parece un pene. Tampoco es que sea tanto, ¿no? O sea, no te pases. Y en el caso de los hombres también sucede una situación. Sucede que cuando nosotros estamos en el vientre, en el desarrollo intrauterino, todos en la etapa fetal tenemos una abertura ahí abajo, tanto mujeres como varones. Pero los hombres, evidentemente, no tienen conducto vaginal en ningún momento de su desarrollo. Pero lo que sí tienen es una abertura, ¿no? Es como una especie de vulva. Normalmente, en el desarrollo intrauterino, en la etapa fetal, esa abertura se cierra y ya pues nacen, y incluso los hombrecitos nacen con los testículos para adentro, ¿no? Ya caen. Pero bueno, ¿no? Porque al principio están ahí arriba, ¿no? Y luego van cayendo, algunos cuando nace ya caen a su bolsita, ¿no? El escroto. Pero bueno, es una cuestión. Entonces, algunos hombres, por una cuestión de un mal desarrollo, un desarrollo incompleto en la vida intrauterina, esa abertura no terminó de cerrarse. Entonces nacen, evidentemente, con su sistema reproductor masculino y nacen también con esa pequeña abertura que simula ser una vulva. Pero como te dije, evidentemente, pues vagina no tienen y nunca tendrán, porque es imposible eso. Entonces es la cuestión, ¿no? Algunos por eso hablan de un tercer sexo, pero es imposible. Biológicamente solamente existen dos, hombre y mujer, y está determinado a estos distintos niveles. Ahora, que pueda haber diferencias porque por algún problema cromosómico, por algún problema hormonal, por algún problema gonadal, ¿no? Por ejemplo, que hayan bajado los testículos, o un problema genital, como los mencionados anteriormente, sí, pues se observan, pero sigue siendo un hombre y una mujer con ciertos problemas a ciertos niveles que pueden tratarse ya en el médico, ¿no? Eh, genética, pues como te decía, si es a nivel cromosómico, genético, ¿no? Pero puede ser también un problema de pronto congénito que se ha dado durante el embarazo, eh, etcétera. No existe este tercer sexo, ¿no? Ahora, ciertamente conviene ahora hablar del concepto género. Entonces, por acá vamos a poner género. Y el género sí es algo que nos compete a nivel cultural y social. Género. ¿Cómo se define el género? Género con tilde. Género. El género se define
como la construcción social y cultural, porque se construye en la sociedad, ¿no? Y depende de la cultura, porque no en todas las culturas se asume lo mismo para cada género, pero vamos a ponerlo acá, ¿ya? Género es un constructo social, cultural, constructo, ya, social, cultural, pero sobre la base del sexo, ¿no? Sobre la base del sexo. Hay algunos comentarios que seguramente ustedes deben haber escuchado en distintos momentos acerca de ciertas atribuciones naturales del hombre y ciertas atribuciones naturales de la mujer que se observan desde la prehistoria, ¿no? ¿Por qué el hombre es cazador y la mujer es recolectora? Esas cuestiones tan naturales. Porque naturalmente, ¿no? El hombre tiene propensión a qué? Primero, a tener una mayor fuerza. El hombre, por la hormona que le caracteriza, que es la testosterona, tiende a la protección. Eso de que el hombre es protector o proveedor, que a veces se escucha en la actualidad, es algo natural, ¿no? No es una invención social. Naturalmente el hombre tiende a eso. Y eso que la mujer es servicial y maternal, también es una cuestión natural, ¿no? Le nace más que de los instintos de las hormonas. ¿Ya? Por naturaleza somos así. Por eso que en la calle ya tú no quieres ser ama de casa, no quieres limpiar en tu casa, pero cuando tu amigo hace tonteras en la calle, estás que lo cuidas, ¿no? Le agarras de la oreja, no hagas eso, ¿no? Porque así somos, naturalmente. Entonces, bueno, son ciertas tendencias naturales. En función sobre la base de esas cuestiones naturales, hormonales, vamos construyendo ya en la medida que construimos civilizaciones, sociedades, culturas diferentes, las expectativas, lo que se espera de lo femenino y lo que se espera de lo masculino. Entonces, si el sexo biológico, voy a poner acá sexo, que es la cuestión biológica, si el sexo biológico determina hombres y mujeres, el género determina lo masculino y lo femenino. Bueno, voy a empezar con lo femenino, porque en el sexo puse primero mujeres. Determina lo femenino y lo masculino. Y lo masculino. Entonces, en función de esto, de los constructos de lo femenino y lo masculino, se van generando luego ciertos conceptos o ciertas categorías. Por ejemplo, la expresión de género, por acá está expresión, y creo que se nota, ¿no? La expresión se refiere a la conducta, cómo caminas, cómo hablas, cómo te mueves, cómo te vistes, esa es la expresión de género, ¿no? Aparece la identidad de género, acá está, lo han puesto en el cerebro por algo, es la dimensión psicológica. Te identificas con tu género, con tu sexo, o no te identificas con lo que has nacido, ¿no? Aparece también el rol de género, ¿no? O sea, el papel que se espera que lo femenino cumpla en la sociedad y el papel que se espera que lo masculino cumpla en la sociedad. Entonces voy poniendo esos conceptos por acá. Vamos a insertar unos rectángulos y voy a poner por aquí, aparecen conceptos como el rol de género, género, ¿no? Todos están acompañados con la palabra género. Rol de género, entorno de forma, verdecito, más gordito, más gruesito, a ver, ahí está en uno, ¿no? Entonces relleno de forma sin relleno. Ya. ¿Qué pasó? Ah, la letra estaba, ahora sí. Letra verde, pues ya, tanta cosa. Ya, está el rol de género, aparece también los estereotipos de género. Se habla mucho de esto también, la gente lo denuncia, los estereotipos de género. Aparece la expresión de género, decían. Esta expresión de género. Expresión. ¿Y qué es todo esto?
¿Qué es todo esto? Vamos a ver. Como te había dicho, el género básicamente determina esto, lo femenino y lo masculino. Entonces, lo que se espera, porque como habíamos dicho, es esta construcción social y cultural que se establece sobre el sexo, lo que se espera es que las mujeres seamos femeninas y que los hombres sean masculinos. Y ahora, eso ya va a depender, como te decía, de cada cultura. Por ejemplo, los griegos, ¿no? Sin ir muy lejos, bueno, es lejos en el tiempo, pero es algo que ustedes conocen. Los griegos, que eran unos recontramachos, ¿no? Muy masculinos, bueno, su masculinidad era meterse con otros hombres. Estaba asociado además a la orientación sexual, como una cuestión cultural. ¿No? Me salió un meme el otro día, ¿no? Existieron dos tipos de griegos, unos fuertes, dedicados a la guerra, ¿no? Los espartanos, y otros más bien dedicados a la reflexión y a la filosofía, pero ambos tenían dos cosas en común, eran recontra homosexuales. Bueno, es cierto, es una cuestión cultural. Ellos no eran como lo que se dice hoy, amanerados, delicados, femeninos, no eran femeninos, eran recontra masculinos. Meterse con hombres o tener amantes hombres era una cuestión masculina. Es más, hace poco leí un texto, no me acuerdo si acá o en otro lugar, pero bueno, teníamos un fragmento que decía, ¿no? Que Sócrates se ciñó a las normas, ¿no? Las normas de la ciudad que indicaban, pues casarse, tener una mujer con la cual procrear hijos y tener un amante hombre. Era parte de su sociedad, ¿no? Y Sócrates se ciñó a las leyes simplemente porque él era un hombre justo, ¿no? Tenía que ceñirse a las leyes. Así es una cuestión cultural. En cambio, en nuestra sociedad, como entenderás, Perú occidental del siglo XXI, pues no, pues, no, si tienes un amante hombre, no, eso no es visto como masculino, te van a denigrar. Bueno, entonces te vas dando cuenta, ¿no? Lo masculino y lo femenino se establece en la sociedad, pero depende de la cultura. Pero ciertamente sobre una base. ¿Por qué los griegos eran, tenían amantes, este, asociarse? Porque la mujer es un ser inferior, ¿no? Esa es la razón por la cual practicaban la homosexualidad y por eso entre hombres y no era común entre mujeres, si te das cuenta. Eso se expresa en el banquete. Además, tenías que meterte con un hombre o tu amante tenía que ser un hombre superior a ti para inculcar la virtud. Entonces, no era una cuestión de orientación sexual, por así decirlo, de preferencia, como lo que vemos hoy en día, ¿no? Sino más bien una cuestión cultural, ¿no? Bueno, entonces responde a una cuestión cultural lo masculino, lo femenino, ¿no? Entonces, nosotros vamos más o menos teniendo ideas en la actualidad de qué se espera de lo femenino y qué se espera de lo masculino, ¿no? Y en función a eso, de lo que se espera de lo femenino y de lo masculino, por ejemplo, aparece un rol de género. ¿Qué se espera, por ejemplo, de las mujeres, bueno, mujeres femeninas, vamos a decir, ¿ya? Porque hay mujeres que no son femeninas, hay mujeres que son masculinas, de pronto por una cuestión de crianza, de pronto por una cuestión hormonal, eh, eh, bueno, que sean cuidadoras, que sean maternales. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un hombre es femenino, o lo que le llaman el afeminado? Que no necesariamente es un gay. ¿Qué pasa cuando un hombre tiene ciertas conductas femeninas? ¿Qué rol se espera que cumpla en la sociedad? Por ejemplo, ¿en qué se espera que trabaje un hombre femenino? Artes, pintar uñas, bueno, que tiene que ver con las artes, esas cosas, ¿no? Estilista, modista, artes, en peluquerías, claro, te das cuenta, o sea, hay un rol de género femenino, a las características femeninas. Y hay roles de género asignadas a lo masculino, ¿no? Normalmente a lo masculino, ¿qué se le asigna? Más bien trabajos de fuerza, de protección, ¿no? Construcción. Entonces, por ejemplo, lo mismo, ¿no? Ya, pues es lo que se espera normalmente de los hombres, pero cuando tengo, por ejemplo, mujeres masculinas, ¿no? Se espera eso también, ¿no? Ah, ya, de repente va a querer dedicarse a la construcción o a la ciencia. ¿Por qué la ciencia? Si eso no está relacionado
a la fuerza física, está relacionado a la concentración, ¿no? El tipo de pensamiento del científico es el pensamiento analítico, que suele asociarse más a los varones, ¿no? Y las mujeres suelen asociarse más al pensamiento creativo, lo cual vemos que se va a cumplir, ¿no? Pero suele asociarse, ¿no? A lo femenino y a lo masculino. Entonces aparece eso, ¿no? Aparecen los roles de género y aparecen los estereotipos de género, justamente en función de lo mismo. Ah, ya, lo que se espera de lo femenino y lo masculino. Entonces, ¿cómo deben ser las mujeres? Bueno, las mujeres deben ser delicadas, deben tener una tendencia a cuidar, el hombre, en cambio, debe ser proveedor, fuerte, ¿no? Entonces, se van generando ciertos estereotipos de cómo es lo masculino y cómo es lo femenino. Lo mismo para la expresión de género. ¿Cómo espero que se exprese una mujer femenina? Ah, bueno, que sea delicada ya dijimos, ¿no? Pero ¿en qué sentido? En su forma de andar, en su forma de hablar, en su forma de, no sé, mover las manos, que se agarre el pelo, no sé, ya todo eso, no sé, tacones, todo. Su expresión de género es más bien masculina. Y luego tienes a tu amigo con expresión de género femenina. Y eso, sobre todo eso último, porque es lo visible, termina generando confusiones con respecto a otro concepto, la orientación sexual. ¿Te das cuenta? Y lo voy a poner en otro color. La orientación sexual no tiene la palabra género en el término, orientación sexual. Algunos le dicen orientación de género, pero a mí me parece inadecuado llamarlas. Es orientación sexual, porque es hacia donde tu corazoncito se orienta sexualmente hablando. Es decir, ¿cuál es tu preferencia sexual? ¿No? ¿Eres homosexual? ¿Eres heterosexual? O ya, eres bisexual. Hasta ahí te acepto. Ya después que me vengas que soy pansexual, no sexual, asexual, muerto sexual, ya esas cosas son inventos raros. ¿Por qué? Porque justamente como estamos ubicando el término sexual, ¿no? Que viene de sexo, habíamos dicho, el sexo es biológico, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde te orientas? ¿Hacia el sexo, hacia tu mismo sexo o hacia un sexo diferente? O ya, dos. Entonces, pansexual no tiene sentido porque todos los sexos que existen son dos. Entonces ya, además, el término pansexual. Va por ahí la cuestión. Esto lo voy a poner de otro color, por lo que te decía, hace referencia a lo sexual, no al género, hace referencia más bien a lo biológico y no a lo cultural. El profesor está diciendo que si soy gay, estoy biológicamente determinado. No, lo que estoy diciendo es que, lo que estoy diciendo es que tú te orientas o tu orientación va dirigida hacia el sexo biológico de la otra persona, no hacia lo culturalmente construido. Ahora, normalmente en las cuestiones del amor, que se ve en la teoría de Stenberg, no es solamente el sexo biológico lo que llama pues, la atención. Hay una cuestión hormonal, hay una cuestión social, hay una cuestión cultural, hay una cuestión de aprendizaje. Entonces, hay muchas cosas que pesan ya cuando hablamos de relaciones de pareja, ¿no? Orientación sexual hace referencia exclusivamente solamente al sexo biológico de la persona o de las personas hacia las cuales yo me oriento, ¿no? Bueno, ya está. Y esos son y finalmente la identidad de género. La identidad de género es la cuestión psicológica, ¿no? La identidad de género es la cuestión psicológica. Y hay que poner atención en esto. Eres hombre, te identificas como hombre, te sientes hombre o piensas que eres una mujer atrapada en un hombre. Identidad de género. Lo mismo para las mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la identidad de género? Esto sí es completamente psicológico. Ahora, puede estar influenciado por una cuestión biológica o una cuestión cultural, social, seguramente, ¿no? Pero está en tu cabeza. Eres mujer y te sientes mujer, sabes que eres mujer, todo bien. Eres un cisgénero. En la identidad de género vamos a identificar dos variantes, al cisgénero y al transgénero, que seguramente hemos escuchado hablar. A ver, por acá está el cisgénero y el transgénero.
Ya está. Cisgénero, transgénero. Si eres cisgénero, eres hombre, te identificas como hombre, eres mujer, te identificas como mujer. Si eres transgénero, lo contrario. Eres hombre, te identificas como mujer, o eres mujer y te identificas como hombre. El transgénero, en el DSM-5, es decir, el Manual de los Trastornos Mentales, está considerado como un trastorno de disociación como otros, como por ejemplo el antes llamado trastorno de la personalidad múltiple. Sucede algo similar en el trastorno de la personalidad múltiple. Este trastorno, que hoy es llamado justamente trastorno de disociación, consiste en eso, en disociar. Y no, tú no disocias, tú eres una persona irresponsable que a veces no quieres eh, no atender a la realidad. Pero bueno, ¿no? Tenemos como que mini disociaciones, se dice, ¿no? La gente ahora, sobre todo la gente de nuestra época, ¿no? Nuestros contemporáneos. Mi generación y la de ustedes peor, ¿no? Como que mini disociaciones. Porque a veces, claro, ¿qué pasa? ¿Qué es la disociación? Eso es un término que circula mucho en redes sociales. El no querer hacerse cargo de ciertas responsabilidades o de ciertos sentimientos o de ciertas frustraciones, etc. ¿Ya? A veces aparecen mini disociaciones en nosotros, quizás sí, ¿ya? Pero un trastorno de disociación implica realmente un escape de la realidad. Una persona y se convierte en otra persona. Porque su propia identidad, el quien es, lo ha asociado de pronto con situaciones traumáticas, con dolor, con sufrimiento, con abusos, ¿no? Porque hay personas que la han pasado mal pues, en su vida, sobre todo en los primeros años de la vida en que eran indefensos. Entonces la pasaron tan mal en sus primeros años que terminan generando una nueva identidad, ¿no? Una identidad en la cual puedan refugiarse, no puedan escapar de esa otra identidad que les hace daño. Pasa algo similar con el transgénero, ¿no? Disocia, y no solamente disocia de su personalidad, disocia de su sexo. ¿Por qué? Porque normalmente los eventos traumáticos por los que ha pasado, los eventos de dolor y sufrimiento, están asociados a su sexo. Lo maltrataron por ser hombre. Es como que, tú eres hombre y tú no tienes que llorar y tienes que ser el fuerte, y le pegaban mucho por el hecho de ser hombre. De pronto hasta tenía hermanas y a las hermanas no les pegaban y él veía como a él sí, y toda la culpa recaía sobre él. Entonces, claro, crece todo ese dolor, ese sufrimiento que no puede afrontar más, ¿no? Termina así que disocie una nueva personalidad ahora con otro sexo, como una mujer. Pero consciente, no se da cuenta de ese problema, necesita atención psicológica. Pero sucede que en el DCM actualizado, que me parece el último es el 7, retiran a la transexualidad de los trastornos de disociación, ya no es considerado un trastorno. Y eso genera un problema para muchas personas. Es más, hubo una época en que hubo una especie de mini escándalo acá con la presidenta Dina, ¿no? Porque Dina se ciñó al DSM-5, donde el transgénero es considerado un trastorno mental. ¿Qué implica considerar la transexualidad o el transgénero como un trastorno mental, que sería un término más exacto, más que enfermedad mental, un trastorno mental? ¿Qué implica eso? Implica que si tienes un trastorno mental, entonces necesitas atención psicológica, necesitas ayuda, necesitas algo que te ayude. Y si no es ningún trastorno, no es nada raro, extraño, es completamente normal, es una opción más, entonces no necesitas ningún tipo de ayuda y ya ve tú a vivir tu vida y no pidas ayuda porque no la necesitas. Entonces, claro, muchos transgénero incluso luego salieron a defender la medida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay muchos transgénero, quizá en el Perú no, porque sería irreal, pero en otros países, ¿no? Que piden como solución a su problema ciertas operaciones de cambio. Entonces, ¿cómo fundamentas tú que el Estado costee una operación de cambio de sexo si tú no tienes nada, si tú no tienes ningún problema? La forma de fundamentar eso sería, bueno, sabes que yo tengo un problema, me siento mal con quien soy, tengo un problema mental y necesito que me ayuden. La única forma en que yo pueda aliviar mi sufrimiento es pasar por esta operación y por este proceso de hormonación. No hay otra forma. O de pronto hay personas que sí tienen otra forma, porque ese es un caso muy extremo, ¿ya? Yo conversaba con psicólogos que investigan acerca de estos casos. Normalmente lo que necesita una persona transexual, una persona transgénero, es atención psicológica.
a veces atención psiquiátrica. Y claro, como una persona que, por ejemplo, tiene depresión, también es un trastorno, solo que de otro tipo. Las personas con depresión necesitan atención psicológica. Una persona transgénero para superar o para hallar la razón por la cual está disociando, es un trastorno de disociación. Ya hay ciertos casos muy puntuales, muy específicos, en los cuales, no sé, una persona se va a morir o de verdad se va a quitar la vida, en la cual quizá una solución inmediata, o no sé si tan inmediata, sería hacerle esa hormonación, ese proceso de hormonación y la llamada operación de cambio de sexo. ¿Y por qué son casos muy aislados y muy pequeños? Porque de hecho esos procesos de hormonación hacen daño. Hace un momento explicaba cómo es que nuestro cerebro, el funcionamiento del cerebro, depende de nuestras hormonas, que son parte de nuestro sexo biológico, ¿no? Entonces, si a mí me empiezan a hormonar, por ejemplo, con testosterona, mi cerebro va a dejar de funcionar. Entonces, no puedo hacerme yo eso a mí como una cuestión de capricho. Sería una cuestión de emergencia, de que me voy a morir, de que estoy tan mal de la cabeza que ya no puedo vivir en la realidad sin ese proceso de hormonación. Pero si no, no es un juego. Me estaría dañando a mí misma. Y es más, estos procesos de hormonación se ha demostrado en estudios psicológicos que restan aproximadamente 10 años de vida a las personas. Entonces, es algo malo, pero claro, no se dice. Entonces, esto es importante que siga considerándose un trastorno para que se dé la atención que estas personas necesitan. Es un trastorno de disociación. Pero bueno, ahí está. Esos son los conceptos que necesitamos manejar. Entonces, te das cuenta, la orientación sexual que está de naranja no está directamente asociada con las otras. Puedes tener un hombre con conductas femeninas, porque ha crecido de pronto con muchas mujeres, esas cosas pasan, y es heterosexual, no es homosexual, simplemente tiene conductas femeninas por el entorno en el cual ha crecido, ¿no? O de pronto también lo mismo, un hombre con mucha feminidad, ¿no? Y que a veces se le termina asignando, porque es hombre, un rol de género masculino, pero él quiere ser, pues, de verdad, pues quiere ser peluquero, pero eso no significa que sea gay, nuevamente. Como que enseñan a tratar a las personas y ya no entiendo. Hay que tratarlas por cómo se ven. Bueno, hay que ser respetuosos con todas las personas, ¿no? Eh, no es no hay que tratarlos por cómo se ven, ser respetuosos y ya. Ahora, si te faltan el respeto, te defiendes, ¿no? Pero es una cuestión, claro, a veces creo que el término acá es estereotipos. A veces se critica el que existan estereotipos, ¿no? No, ¿por qué tienes estereotipos? Por ejemplo, la mujer no debe estar encasillada en en cuidar a sus hijos, no, la mujer debe ser libre, independiente, empoderada, debe trabajar, y sin darse cuenta, critican un grupo o un estereotipo, pero están creando un nuevo estereotipo, de tal manera que luego aparece una mujer que dice, yo quiero ser ama de casa, y la miran raro, ¿no? ¿Cómo vas a querer ser ama de casa? Y lo mismo para el hombre, y lo mismo para los homosexuales, ¿no? Se generan estereotipos para los homosexuales. Ay, eres homosexual, entonces tienes que ser así, tienes que ser amanerado, y tiene que gustar el rosado. Y la gente se confunde, ¿no? Y dice, ay, ya sí, soy homosexual, entonces tengo que caminar así, tengo que hablar así. No necesariamente. Eso es algo que se va formando culturalmente, socialmente. No es algo que estés forzado a hacer, ¿no? Pero muchas personas se sienten forzadas a encajar dentro de un estereotipo, ¿no? Bueno, entonces pasan estas cosas, ¿no? Hay que tener bien diferenciado, vamos a ir avanzando. Podemos responder entonces nuestra pregunta anterior con toda claridad. El género se relaciona de pautas sociales que regulan cómo deben comportarse mujeres y hombres. ¿Qué dirían? Sí, correcto, ¿no? Pautas sociales, culturales. La teoría exclusivamente biológica determinada por cromosomas. Mm, Por ahí me están mandando abejita. No, pues no es biológica, ¿no? Mucho menos exclusivamente biológica. Las expectativas del cuidado infantil suelen estar marcadas por estereotipos de género. Sí, porque criamos a nuestros hijos, si son hombres o si son mujeres, de acuerdo a ciertos estereotipos, ciertamente.
Una persona puede identificarse con un género distinto al asignado al nacer, independientemente de su sexo biológico. Sí, esas cosas pueden pasar, y eso es el transgénero de quien estábamos hablando, ¿no? Entonces, sí, abejita, por ahí decían, correcto. Ya, muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Y yo creo que con esto ya pasamos a filosofía. Hoy tenemos preguntas de lógica que están bien sencillas, ¿no? Son textos, principalmente textos cortos. Dice, el rigor es una cualidad importante del pensamiento correcto. Con él se vincula estrechamente la coherencia, que igualmente solo se logra respetando las leyes lógicas. En efecto, si nos apartamos de ellas, caemos en contradicción con nosotros mismos y el conjunto de nuestros pensamientos no formará un todo armónico y homogéneo, sino un agregado de ideas o elementos conceptuales opuestos entre sí. Los lógicos califican de inconsistente este pensamiento que carece de coherencia. Fácil es ver que el rigor y la coherencia piden orden, sistema a nuestro pensamiento. La corrección intelectual depende en mucho de la manera como encadenamos unas ideas con otras, lo cual exige que los pasos de nuestro discurso sigan el orden lógico y que no se entremezclen y confundan las diferentes partes o elementos de la construcción mental. A ver, ¿de qué me está hablando el texto? El texto me está hablando del rigor como cualidad de una forma correcta de pensar o razonar, ¿ya? Entonces me está diciendo, el rigor es una cualidad fundamental del pensamiento correcto o del razonamiento correcto. Ya me está hablando de esto. Ahora, ¿cómo yo puedo saber que mi forma de razonar o que mi forma de pensar es correcta? Lo dice acá. Se vincula estrechamente con la coherencia que se logra respetando las leyes lógicas. Entonces, una forma correcta de razonar o de pensar es ser coherente con lo que estoy diciendo. O sea, que una idea sea coherente con la otra. En otras palabras, respetar el llamado principio de no contradicción. No puedo decir una idea y luego negarla. Entonces, eso se logra respetando las leyes lógicas. ¿Ya? La coherencia se logra respetando las leyes lógicas. ¿Qué más? En efecto, si nos apartamos de las leyes lógicas, caemos en contradicción, lo que te había dicho, ¿no? Claro, si me aparto del principio de no contradicción, me contradigo a mí mismo, a mis pensamientos, ¿no? Entonces ya mis pensamientos no van a ser un todo armónico y homogéneo, sino van a ser como ideas agregadas, así lanzadas entre sí, y a veces que incluso son opuestas, ¿no? Los lógicos califican de inconsistente este pensamiento que carece de coherencia, o sea, que se contradice. Fácil es ver que el rigor y la coherencia piden orden, sistema a nuestro pensamiento. O sea, un pensamiento coherente, no contradictorio, es un pensamiento que muestra las ideas de manera ordenada, estructurada. La corrección intelectual depende en mucho de la manera como encadenamos unas ideas con otras, lo cual exige que los pasos de nuestro discurso sigan un orden lógico y que no se entremezclen y confundan las diferentes partes y elementos de la construcción. Entonces, ¿qué me está diciendo? Las diferentes partes y elementos de la construcción mental son las diferentes ideas. Entonces, mis diferentes ideas no deben estar sueltas o mezcladas, así como sea, sino que deben ir enlazándose una con otra de manera adecuada. Entonces, ¿de qué me está hablando básicamente el texto? De la forma correcta de pensar, de razonar. ¿Cómo razono correctamente? Respetando las leyes lógicas. Y respetar las leyes lógicas implica no contradecirnos y dar un encadenamiento correcto, encadenar unas ideas con otras de manera correcta, ¿no? Confundir las ideas, no deben estar mezcladas, sino deben estar bien estructuradas. Entonces, la pregunta es, se infiere del texto, acá la pregunta se ha colado, debe estar así, ¿no? Se infiere del texto que el pensamiento exacto y riguroso permite la identificación, pensar de manera rigurosa, identificar qué. Acá de pronto puede haber confusiones. ¿Esto qué es? Sabonix. Ay, eso es lo que está en cursiva. Debe ser más grande. A ver, ¿qué marcarían ustedes? ¿Qué más? Las bases del sentido común. No te está hablando del sentido común. El sentido común es algo muy básico. El sentido común es algo que todos tenemos. Por eso se llama sentido común. Pero no. La lógica va más allá del sentido común. Dadito, de las formas, claro, nos permite darnos cuenta, identificar las formas válidas de razonar, las maneras correctas de pensar, que son las maneras coherentes, las maneras no contradictorias, ¿no? Muy bien, excelente. Dadito, entonces.
Vamos a la siguiente pregunta. Tengo otro pequeño texto, fragmento. Desde la óptica filosófica, el renacimiento de las artes del discurso está ligado también a una reivindicación de la llamada razón práctica, es decir, el ejercicio de la razón enfocado a garantizar las teorías sobre la argumentación. A garantizar las pautas de la convivencia en sociedad. Pero no es casual que dos de los principales teóricos de las nuevas teorías sobre la argumentación, Perelman y Tolmin, reconozcan en el discurso jurídico que evalúa hechos y circunstancias para tomar decisiones razonables y justas sobre la conducta humana, un modelo de racionalidad práctica que inspira las nuevas teorías que aspiran a constituirse en un órgano de espíritu democrático y pluralista, que es el mejor legado de la cultura occidental para el resto del mundo. El renacimiento de las artes y ciencias del lenguaje es una manifestación del espíritu prudente con el que la humanidad o una parte de ella intenta domesticar las pulsiones violentas que a veces dominan al ser humano. Bien, respondan por favor y denme 5 minutitos que necesito ir al baño. Comparto la pantalla y me dicen qué clave han marcado. A ver, la pregunta dice, según el texto, una idea común sobre la racionalidad práctica que se manifiesta en la retórica es que, a ver, en el texto me hablan de la racionalidad práctica. Besito, me dicen por ahí. Claro, muy bien, aunque no sé qué bandera es esta, pero bueno. Bolivia, ah, ya. Perdón. Eh, nos hablan de justamente una racionalidad práctica, ¿por qué? Porque es una racionalidad de analizar o que analiza los argumentos y que plantea argumentos dentro de un entorno cotidiano, por así decirlo, o en todo caso dentro de lo que se usa, que es la argumentación en el ámbito jurídico. Incluso podríamos extrapolarlo a la argumentación en nuestras discusiones cotidianas, ¿no? Cuando una persona discute con su papá, con su mamá, con su hermano, con su pareja, amigo,
no se ciñe a los criterios lógicos en la argumentación planteados por Aristóteles, sino que empiezan a evaluarse nuevos criterios para evaluar la validez de los argumentos, y esos son los criterios que van a evaluar justamente Perelman y Tolmin, ¿no? Lo que se ve más bien en la práctica. Por eso aparecen la pragmática y la retórica, ¿no? La evaluación de los argumentos en su capacidad de persuadir y en su capacidad de convencer o incluso de tener un contenido que responda a un contenido anteriormente dicho, ¿no? La argumentación y la contraargumentación. Entonces, como lo indica el texto, también fomenta el pluralismo democrático, el ánimo de prudencia, el poder llegar a acuerdos, no necesariamente alcanzar lógicas, pero sí llegar a acuerdos. De acuerdo con el pasaje citado, se infiere que el enfoque práctico de la retórica se presentó como una alternativa, pues lo que decíamos, ¿no? Hay ciertas limitaciones en la lógica formal, en la lógica clásica, planteada por Aristóteles, entonces necesitamos nuevos criterios para evaluar la validez de los argumentos. Como una alternativa a la propuesta argumentativa basada en los procesos judiciales, no, pues porque esa es la nueva. El enfoque práctico de la retórica aparece como una evaluación de los procesos judiciales. Aparece como una alternativa ¿a qué? A lo que había antes, pues que no era suficiente para evaluar, por ejemplo, la argumentación dentro de los procesos judiciales. ¿Mm? ¿Cuál sería la clave? Vamos, manden sus dibujitos. Besito. Besito, otro besito. No, a ver, lo que te está diciendo es que, y lo que te estaba comentando yo también, es que existe una predominancia que veíamos en el texto anterior, ¿no? Los principios, por ejemplo, de no contradicción, que son los principios clásicos. Entonces, ese predominio del racionalismo lógico aplicado a la sociedad moderna parecía ser insuficiente para analizar los argumentos que se dan, por ejemplo, en los entornos judiciales o extrapolando también en los entornos cotidianos, ¿no? Nosotros, cuando discutimos, no nos ceñimos a esos criterios de la lógica clásica, ¿no? Entonces necesitamos nuevos criterios para evaluar los argumentos como se van dando de forma real en nuestras interacciones cotidianas, con la intención ya no de hallar verdades como lo hubiera planteado Aristóteles, sino con la intención de poder tener discusiones alturadas, de promover la participación de todos, eh, y que podamos llegar a ciertos acuerdos. Eso es básicamente lo que me está diciendo el texto. Vamos a la pregunta 12. Pues que todas las cosas que veo son falsas y me persuado de que jamás ha existido nada de todo aquello que mi memoria, llena de mentiras, me representa. Pienso que no tengo sentidos, creo que el cuerpo, la figura, la extensión, el movimiento y el lugar no son más que ficciones de mi mente. ¿Qué es, pues, lo que podrá estimarse verdadero? Quizá ninguna otra cosa, excepto que no hay nada cierto en el mundo. El razonamiento desarrollado de Descartes. Bueno, antes de que me des una clave, porque me está pidiendo qué tipo de razonamiento es. Quiero que prestes atención a cómo procede Descartes, ¿no? Más allá de que nosotros sabemos que Descartes es racionalista, ¿no? Y los racionalistas tienen cierto método muy propio de ellos. Él empieza así. Supongo, o sea, él está partiendo ya de una premisa. Supongo que todas las cosas que veo son falsas y me persuado de que jamás ha existido nada de todo aquello que mi memoria llena de mentiras me representa. Acá están sus dos primeras premisas. O sea, él está diciendo, voy a suponer que todo lo que veo es falso y mi memoria también es falso. A partir de ahí, pienso que no tengo sentidos, creo que el cuerpo, la figura, la extensión, el movimiento y el lugar no son más que ficciones en mi mente, o sea, también mentira. ¿Ya qué razonamiento es ese? O sea, él, ¿por qué llega a afirmar que el cuerpo, la extensión, el movimiento y el lugar son mentira? Oye, ustedes, es como que Descartes esté aquí, donde yo estoy. A ver, voy a prender mi camarita. Observes, ¿no? Y me diga, el armario que está ahí atrás es una especie de librero, armario, no sé. Es falso, ya, eso es falso, esa es falsa, el microondas es falso, yo soy falsa.
Ya, Descartes empieza a decir, ya, cada cosa, la cortina, la computadora, la pizarra son falsas. ¿Cómo llegaría, en qué se sustentaría Descartes para decir que todo lo que está aquí en este salón es falso? ¿En qué está ahí en el texto, en la primera línea? A ver, dime, ¿qué mismo no ves la clave? Dime, ¿en qué se está sustentando Descartes? ¿Cuál es la premisa que sustenta que la botella, mi celular, computadora y yo somos falsos? Somos de mentira, no existimos en verdad. ¿Cuál es la premisa que sustenta eso? Está en la primera línea. Ya, pero ¿qué, pues? ¿Qué suposición? Ya es una suposición. Él está suponiendo. ¿Qué está suponiendo? Empieza Descartes diciendo, voy a suponer que todas las cosas que veo son falsas. Si él ya está partiendo de la premisa de que todo lo que ve es falso, entonces aparece delante de él un perro. ¿Qué es ese perro? Es falso. Aparece una motocicleta, es falsa. Aparezco yo, soy falsa. ¿Te das cuenta? O sea, todas y cada una de las cosas son falsas porque ya él había partido del supuesto de que todo es falso. Claro, pues es un argumento por deducción. Él en su duda metódica plantea eso, ¿no? Dice, yo para dudar de todo voy a partir de esa premisa, de que todo lo que me informan los sentidos y todo lo que hay en mi memoria es falso. Entonces, a partir de ahí empieza a juzgar cada idea que hay en su mente, pero claro, partiendo de esas premisas. Entonces, esto es falso, esto es falso, esto es falso, falso, esto es falso. Pero partiendo justamente, es un razonamiento deductivo. Y bueno, se refiere en la deducción. Bien, me dice la 13, me gustaría estar de acuerdo contigo, pero es imposible porque hay esperanza para un mundo más justo si los ciudadanos nos organizamos y eso refuta un comentario de que el ciudadano no le interesa la política y prefiere estar ocupándose en temas privados. Ya que haga lo que haga, nada cambiará. Respecto a lo anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es una contraargumentación? ¿Dónde encuentro una contraargumentación? Incluso tu comentario. Ahí está la refutación. Eso, lo que acabo de decir, refuta lo que tú dices. ¿Cuál es la contraargumentación entonces que encuentro en el fragmento? Caracol, muy bien, claro. Si tú dices que al ciudadano no le importan la política y prefiere ocuparse en temas privados, yo digo que sí hay esperanza para el mundo más justo si los ciudadanos nos organizamos y deliberamos sobre lo común. Esa es la respuesta, Caracol. Muy bien. Siguiente pregunta, ya estamos acabando. Después de que un filósofo idealista estuviese argumentando que no existe el movimiento debido a que es una ficción o un sueño o una confusión, Diógenes comenzó a dar vueltas a la mesa y dijo, el movimiento se demuestra andando. En el pasaje citado, el fragmento que contiene una contraargumentación muy parecida a la anterior, claro, la frase que afirma que el movimiento se demuestra andando, ¿no? El argumento primero, la tesis principal era que el movimiento no existe o es absurdo. Diógenes contraargumenta, dice, no, sí existe, acá lo estoy demostrando, ¿no? Y camina, se mueve. Última pregunta, dice, Ariadna razona así. Mi profesor de filosofía en el colegio era ateo. Mi profesor de filosofía en el centro pre era ateo. Mi profesor de filosofía en la universidad es ateo. Por tanto, todos los filósofos o los profesores de filosofía son ateos. ¿Qué tipo de conclusión tiene? Dado, muy bien, es un razonamiento inductivo que se caracteriza porque su conclusión es probable. Cuando me baso en ciertos casos aislados y particulares, las conclusiones solo son probables. Muy bien, chicos, con eso acabamos. Me he pasado un poquito, pero bueno, al menos tienen 2 minutos para ir al baño. Nos vemos, cuídense, hasta luego, chao, 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 lo di todo, adiós. Gracias, gracias a ustedes, bye.